Hoy vamos a hablar acerca de la humanización de la atención en salud durante la epidemia COVID-19. Esta presentación se va a dividir en dos partes. Una parte vamos a hablar en cuanto a la atención de nuestros pacientes, en cuanto a la atención humanizada, y la segunda parte vamos a hablar en cuanto a las herramientas o estrategias para el personal de salud. Mi nombre es Jenny Paola Gutiérrez Alba, soy psicóloga, especialista en gestión humana de las organizaciones y líder del programa de humanización. Para iniciar, quiero que ustedes se respondan a esta pregunta, y es: ¿cree que usted se ha visto afectado por la situación actual? Posiblemente la respuesta va a ser sí. Y es normal que presenten miedo, preocupación frente a esta situación. Pero si ven que este miedo incrementa y presentan síntomas relacionados con ansiedad, activación fisiológica, sudoración, pensamiento recurrente, adicional tiene afectado el ciclo de sueño, disminución de apetito, se ve afectado las diferentes áreas de ajuste, como es a nivel personal, social, laboral o familiar, es momento de acudir o consultar a un profesional del área de la salud mental. En el caso de las entidades, las instituciones deben contar con un centro de escucha para sus funcionarios, también como parte de las estrategias de humanización. Si no lo tienen, es importante que lo puedan emplear. Cuando a la entidad lleguen personas con un diagnóstico de COVID-19, se van a presentar tres fases. Una es la exposición repetida, es decir, que frecuentemente van a estar llegando personas con este diagnóstico, lo cual va a llevar a un confinamiento en los hospitales y en las clínicas. Y a esto le adicionamos o le sumamos las largas horas de trabajo. Esto va a generar miedo, va a generar ansiedad y posiblemente el burnout. Entonces, las entidades deben implementar estrategias para poder disminuir estos síntomas, o estos efectos adversos que se pueden llegar a presentar. Y también las personas o los mismos prestadores de servicios de salud deben tener en cuenta o deben tomar herramientas para afrontar estos eventos. Entonces, inicialmente, como les mencionaba, vamos a hablar acerca de la atención al paciente, en este caso para evitar la mala relación también en cuanto a los pacientes, o de profesional a paciente, o al familiar, o a la misma comunidad. Entonces, no debemos llamar caso COVID-19, no debemos llamar víctimas, tampoco familia COVID-19. Siempre desde humanización debemos velar por cumplir los derechos y deberes de los pacientes. Y recordemos que parte de sus derechos y derecho fundamental es el derecho a la salud, derecho a que los llamen por su nombre, derecho a que me hagan valer como ser humano y como persona. Entonces, frente a esto, si llegara a ocurrir o si están ocurriendo ya situaciones y nos están llegando personas ya con este diagnóstico, se debe decir persona que tiene COVID-19, persona que está siendo tratada por COVID-19 o persona que se está recuperando de COVID-19. Durante la atención en esta situación debemos tener en cuenta la empatía. Recordemos que nos debemos poner siempre en el lugar de la persona y de la familia que estamos atendiendo, quienes también están atravesando por un momento de miedo y de preocupación. Y nosotros como prestadores de servicios de salud debemos brindarles la tranquilidad y la confianza en el momento de la atención. Ya desde el acompañamiento psicológico, lo ideal es que sea realizado por un profesional, obviamente un psicólogo, especialista en el área clínica o en el área de la salud. Este acompañamiento se puede hacer de manera telefónica o a través de videollamadas. ¿Por qué menciono en cuanto a la especialidad? Porque el Colegio Colombiano de Psicólogos ha sido muy enfático en esto, al igual que la ley 1090. Bueno, retomando lo relacionado al miedo que tenemos o que se tiene como prestadores de servicios de salud, ¿qué se debe hacer para disminuir el miedo ante la posibilidad de infectarse de COVID-19?
Primero hay que estar entrenados y capacitados, pero este entrenamiento y esta capacitación no se la podemos dejar únicamente a la entidad para la cual se trabaja. Este entrenamiento y capacitación también es de cada uno, ¿sí? Consultar páginas confiables, ¿sí? Que más adelante las vamos a ver, ¿sí? Que son como muy conocidas acá en Colombia. Adicional a ello, tener todas las medidas de bioseguridad de acuerdo al servicio y de acuerdo al riesgo. Es decir, no es lo mismo estar en un lugar donde se atienden pacientes respiratorios, personas con un diagnóstico posiblemente relacionado al COVID, a un servicio como ginecología. El riesgo es diferente, por lo tanto, los elementos de protección también van acorde al servicio. Recomendación: tener en cuenta todo lo relacionado a seguridad del paciente, lavado de manos y todo lo que constantemente han educado en los hospitales. Disminuir la incertidumbre sobre el estado de salud. Entonces, muchos de ustedes, no sé si consultan con frecuencia sus estados de WhatsApp, las conversaciones de WhatsApp, Facebook, las noticias como es Caracol Noticias, RCN y otros medios, ¿sí? Y es que si ustedes se fijan, la mayoría de información que llega a través de estos medios es información negativa, llamémoslo así. Es decir, que reportan o envían información de ya hoy van X número de casos reportados en Colombia, a nivel mundial van tantos. En Colombia van tantos muertos. A nivel mundial son tantos muertos. Entonces, todo el tiempo estamos hablando de que se están reportando y de las muertes. Entonces, si ustedes están interesados en saber en cuanto al coronavirus, lo ideal es que sea por lo menos de 30 minutos a 1 hora máximo en el día. No designen más tiempo para esto. ¿Por qué? Porque si ustedes extienden el tiempo frente a la información del coronavirus, y más si esta información es negativa, va a hacer que incremente el miedo, incrementen esa ansiedad o esos sentimientos, esas emociones negativas. Entonces, ¿qué se sugiere frente a esto? Como lo dije al comienzo, les iba a decir 2 páginas que son muy conocidas, y es el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, quienes tienen toda la información en cuanto al COVID-19 o al coronavirus, donde dan recomendaciones y permanecen con la información actualizada. Entonces, como lo dije, es disminuir el uso en cuanto a la información negativa, y es enfocarnos un poco más en cuanto a qué pacientes se han venido recuperando, qué precauciones debemos tener, todas las recomendaciones en cuanto a lavado de manos, en cuanto a recomendaciones tanto para el área de la salud como para los hogares e inclusive para las familias. En el ámbito laboral o en el trabajo, en el lugar de trabajo, es importante estimular el trabajo realizado. Si nos están viendo jefes o líderes de procesos o jefes de servicio, ustedes como jefes deben agradecer directamente o a través de un chat a su equipo de trabajo por la labor ejecutada, o a través de mensajes con sus propias palabras. Deben retroalimentar a su equipo de trabajo y realizar reuniones cortas, máximo de 15 minutos. Estas reuniones se sugieren hacer en 3 momentos. En el comienzo o al inicio de la jornada, donde se indique en qué condiciones se recibe el servicio. Segundo momento, durante el turno, ¿sí? Para saber cómo está el desarrollo de la atención o cómo está el servicio en el momento. Y al finalizar el turno, para saber cómo terminan el turno. En esto es importante resaltar que no se debe mencionar solo lo negativo. En el momento en que ustedes empiezan a mencionar solo lo negativo, su equipo de trabajo se va a desmotivar, ¿sí? Y va a perder el interés y va a sentir que no le están valorando su trabajo. Entonces, es importante mencionar lo positivo y adicional como aspectos por mejorar durante el trabajo y en los siguientes turnos o lo que quedan de las jornadas. El apoyo entre trabajadores es fundamental. El trabajo en equipo, que como trabajadores resuelvan los problemas de la mejor manera, no a través de chat, no a través de grupos de WhatsApp. Si tienen inquietudes o demás, consulten a la persona que es, ¿sí? Y traten de resolver la situación o el conflicto directamente en el servicio o con su líder de trabajo también.
No creer en los mitos y en las falsas leyendas. Por eso nosotros como personal del área de la salud debemos consultar en fuentes confiables. Evitar recolectar historias o problemas del trabajo diario, es decir, lo que está pasando en el trabajo, si ese estrés que estamos manejando en el trabajo, debemos tratar de resolverlo en ese momento, o esas dificultades, más que el estrés, esas dificultades se deben resolver en ese momento y evitar llevar a casa, es decir, evitar que eso que estamos viviendo en el lugar de trabajo esté afectando mi relación familiar. En caso tal que esto siga presentando, entonces vuelvo y recuerdo, es importante que ustedes puedan acudir a un profesional del área de la salud si ven que lo que están viviendo en el área laboral les está afectando sus diferentes áreas de ajuste u otros entornos diferentes al ya mencionado. Como profesionales del área de la salud no podemos difundir información, debemos mantener confidencialidad en cuanto a los casos. Recordemos que esto es una falta grave, ¿sí? Y debemos velar, recuerden, por los derechos y deberes de los pacientes, y parte de los derechos de los pacientes es que nosotros como prestadores de servicios de salud debemos mantener la confidencialidad. Otra pregunta y es, ¿qué estrategias le han funcionado en el pasado para controlar los momentos de estrés? Entonces, si usted ha presentado momentos de estrés o ha tenido alguna dificultad y ha empleado algunas herramientas o estrategias o ha estado en un proceso terapéutico y se las han facilitado y le funcionaron, pueden llevarlas a práctica en este momento. Entonces, en el área laboral, para disminuir el cansancio, ¿qué se sugiere? Mantener buena relación y comunicación con los compañeros de trabajo. El lugar de trabajo debe estar limpio y organizado, ¿sí? Que sea agradable. Adicional, en algunos casos se sugiere mantener música, que sea música relajante, música tranquila, obviamente en un tono acorde al lugar donde estamos. Recuerden que desde humanización debemos controlar o manejar los niveles de ruido, ¿sí? Por lo tanto, esto no puede interferir en la atención a los pacientes ni en la tranquilidad del paciente. Se deben manejar las pausas activas o ejercicios de estiramiento. Esto es de obligatorio cumplimiento para todos. No quiere decir que el coordinador o el encargado del área del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo deba estar pasando por todos los servicios recordándoles, no. ¿Por qué? Porque esto hace parte del autocuidado. Entonces, nosotros debemos tener la iniciativa para realizar las pausas activas. Podemos consultarlo en internet, en YouTube, hay diferentes, inclusive hay tutoriales, entonces podemos consultar allí. También debemos tener una adecuada higiene de sueño y que ese sueño sea reparador. ¿Qué debemos evitar? Evitar el consumo de alcohol y el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque esto es lo que puede generar varios efectos adversos, ¿sí? Y parte de ello es la alteración en el sueño, alteración en el estado emocional, posiblemente exacerba la activación fisiológica y pues todo ese malestar que posiblemente usted está sintiendo se va a incrementar. Importante, ¿cómo nos estamos alimentando? ¿Cuál es su gusto o preferencia alimentaria? Usted dirá con qué imagen se siente identificada, si con la imagen que está en la parte superior o con la imagen que está en la parte inferior. Espero se sientan identificados con la que está en la parte superior y recuerden la importancia de una adecuada alimentación, de que su alimentación debe ser rica en frutas, verduras, preferiblemente carnes blancas, comer cada 3 horas y comer saludable y tomar agua, suficiente agua. ¿Por qué? Porque de esta manera evitan problemas gastrointestinales y adicional su organismo permanece pues estable tanto física como a nivel emocional. Bueno, y ya para finalizar, entonces recuerden la importancia de practicar actividad física o practicar ejercicio, ya sea en su casa o en su lugar de trabajo, por lo menos de 10 a 15 minutos al día. Adicional, que esta situación no interfiera y no afecte la relación con su familia, si ya sea si la tiene en su casa o si la tiene en otro lugar del país, aprovechar los medios, la tecnología, para poder también comunicarnos con la familia o con los amigos. Recuerda que estas son algunas de las recomendaciones que se pueden dar frente a esta situación.
Contamos también con un equipo de psicólogos que lo denominamos como Alianza Integral, y se cuenta con un video donde también se mencionan estas recomendaciones y otras más. Entonces, si ustedes están interesados, en la descripción del video se dejará el enlace para que puedan acceder. Muchas gracias, que estén muy bien.